Bueno, me toca presentarles, antes que nada, muy brevemente, les digo, les agradezco la confianza que ponen siempre en nosotros. Muchas, muchas gracias. Y les recuerdo que mañana, 3 de septiembre, es el Día Mundial de la Higiene. Nace por la necesidad de crear conciencia en cada uno de nosotros sobre la importancia de mantener entornos limpios, ¿sí? Y adoptar prácticas higiénicas para prevenir enfermedades. Entonces, mañana, 3, Día Mundial de la Higiene. Vamos a estar más limpios que nunca. ¿Verdad, doctora? El tema, el tema de hoy. Traumatología avanzada, reparación y restauración. Hablaremos en específico de la cementación ósea con la doctora Carolina Ríos Herrera, especialista en traumatología y ortopedia, con alta especialidad en reemplazos articulares. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera y hoy apoya también, nos va a apoyar en, en este tema. La doctora Carolina es traumatóloga y ortopedista del Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad de México, UNAM. Realizó la subespecialidad de reemplazos articulares en el IMSS, en la UMAE, en México Poniente, a través de la UNAM también. Está adscrita a IMSS en turno jornada acumulada en cirugía programada de reemplazo articular y trauma. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, del Colegio de Alta Especialidad de Ortopedia y Traumatología del Estado de Querétaro. De hecho, radica en Querétaro, ¿verdad, doctora? Correcto, correcto. Así es, tiene práctica privada en el Hospital Santiago de Querétaro y en el Star Médica de Tlalnepantla. Entonces, vean, una vasta experiencia en traumatología y hoy nos va a platicar sobre la traumatología avanzada y nos va a platicar sobre la cementación ósea. Doctora, muchas gracias por su participación. Le cedo Muchísimas el gracias. micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, agradeciendo nuevamente la invitación. Y bueno, dentro de este módulo, por así decirlo, de técnicas avanzadas, vamos a platicar un poquito sobre la cementación ósea. La cementación ósea es un proceso que la mayoría conocemos, pero no muy a profundidad, y el hecho de no tener esa información extra adicional puede desencadenar algunos problemas para todo el equipo quirúrgico. Es por eso que, bueno, el uso en la cirugía ortopédica es ampliamente conocido como un método de fijación para implantes protésicos. En los procedimientos más comunes son en las prótesis de cadera y las prótesis de rodilla. También hay algunas técnicas de rescate articular o técnicas de salvamento de extremidades donde también usamos cemento óseo, pero el más común es fijación de prótesis. El cemento quirúrgico tiene una cualidad que le permite repartir y fijar las cargas de una manera homogénea para garantizar la adhesión de los implantes y aumenta la superficie del contacto entre el hueso y el implante. ¿Por qué? Porque el hueso es una pieza porosa y el implante muchas veces puede ser de una textura lisa, entonces al aumentar la superficie entre ambos, con el cemento se garantiza el éxito y la durabilidad de la cirugía. ¿Cómo? Rellenando estos espacios entre las trabéculas óseas y muchas veces inclusive puede ayudarnos, ser una ayuda para algunos defectos óseos. Dentro de las generalidades y la historia del cemento quirúrgico, bueno, ha pasado por infinidad de avances ahora con la tecnología, pero básicamente fue diseñado en 1985 por John Charnley. Charnley para nosotros es el padre de la artroplastía de cadera. Entonces,
está metido en todos, en técnicas quirúrgicas, en implantes, en vástagos, en métodos de fijación, etcétera, en abordajes quirúrgicos. Entonces, pues ha sido un genio para este ramo de la ortopedia. Ha evolucionado tanto el cemento que, bueno, ya vamos en la cuarta generación. Evidentemente, conforme la población envejece, ocupamos nuevas técnicas, ocupamos nuevas opciones. Entonces, con la tecnología nos ha permitido avanzar en generaciones. La mayoría, bueno, ya saben todo el mundo que consta el cemento de dos piezas, una que es el polvo y el líquido, que están en una proporción 2:1. La mayoría de las personas solo conocen que el cemento es polimetilmetacrilato y quedamos ahí, ¿no? Pero el cemento quirúrgico tiene más ingredientes que son indispensables, es decir, sin ellos no podría formarse, trabajarse y polimerizar. Dentro de estos ingredientes, los más importantes, aquí los tenemos en esta tablita de abajo, y quiero que vean que tenemos las partes, perdón, las partes del polímero, que es el sobre, es el polvo, y la parte de la ampolleta, que es el líquido. Y dentro del polvo tenemos estos componentes, polimetacrilato, y tenemos uno muy importante que tiene una buena proporción, 3 gramos de óxido de circonio. El óxido de circonio es un ingrediente que se le ha agregado para que sea distinguible, perdón, en las radiografías. El líquido tiene otros compuestos, tenemos la toluidina y la hidroquinona, que indistintamente la toluidina es como un activador y la hidroquinona es un estabilizador. Sin estos elementos haría una reacción química descontrolada y, como todos sabemos, hay una reacción exotérmica que libera calor, entonces no tendríamos tanto control de la situación. Aquí les pongo una imagen que va a salir un par de veces en nuestra presentación y quiero que como que la memoricen, como que la quiero ahora sí grabársela por mensaje subliminal porque muestra el objetivo de esta plática, ¿no? En esta imagen podemos ver unos huesos, de hecho es un estudio con huesos artificiales para ver qué tanto el cemento se interdigita, ya que la interdigitación es un mecanismo de fijación, no es un pegamento, no tiene adherencia, no tiene propiedades de ningún tipo de pegamento, sino su interdigitación en las trabéculas del hueso. Entonces, quiero que memoricen esta imagen. Vemos el fémur del lado derecho, el primero, como si está esta pastita cubriendo y vean como las del lado izquierdo hay zonas que no están cubiertas y quedan desprotegidas del manto de cemento. Como estamos platicando, el cemento tiene una reacción química por todos sus elementos. Al mezclar el sobre con el polvo, inicia esta reacción gracias a la toluidina, se estabiliza con hidroquinona. Hay cementos que tienen color, la mayoría son verdecitos, un verde menta, que es clorofila, y están diseñados para que tú puedas distinguir el cemento óseo del hueso. Para las revisiones, por ejemplo, cuando necesitamos retirar unos implantes y colocar implantes de revisión, pues hay que limpiar todo. Entonces, ¿cómo distingues el hueso del cemento si son del mismo color? Pues la clave fue agregarles clorofila para que tenga este tinte eh, menta, color menta, como vemos en estas imágenes de acá, y poder distinguirlo para el retiro. En esta gráfica que tenemos aquí, se muestran sus fases que van acorde a la reacción química. La fase amarilla es el mezclado, la fase azul es la espera, la fase verde es el modelado o trabajado y la fase roja es la polimerización o el endurecimiento. Me gusta mucho esta tablita porque podemos ver cómo todos estos minutos que tenemos aquí abajo, tiene correlación íntima con la temperatura a la que se está trabajando, es decir, la temperatura de la sala quirúrgica. La mayoría de los laboratorios que no contaban los que lo diseñan en Alemania y en otras
en otros países, es el quirófano en Latinoamérica. Entonces son quirófanos con una temperatura alta, rara vez están apegados a lo que nos indica la norma oficial, rara vez tienen un flujo, una ventilación laminar adecuada, bla, 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 bla. Y si sumamos, pues que estamos en verano, estamos en una zona, no sé, pues se complica la cosa. Entonces, esta tabla nos muestra esta temperatura siendo la mínima 17 y la máxima 25, pero bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado trabajar a temperaturas de hasta 32 grados dentro de un quirófano. Entonces, pues esta tabla tampoco ya no nos da una realidad como quisiéramos, pero sí nos da una idea del tiempo que tenemos. Entonces, si ustedes ven, perdón, si ustedes ven el tiempo máximo ahí marcado son 10 minutos, considerando una temperatura de 17 grados. Vemos la temperatura de 25 grados y el tiempo es de 6 minutos y medio. Y yo me ha tocado ver cementos de la más alta calidad que se fraguan en 2 minutos. Depende muchísimo la temperatura del ambiente, depende muchísimo el modo de preparación y también el dónde preparas el cemento. Lo vamos a platicar más al ratito, pero quiero que esta gráfica, bueno, se va a quedar grabado, pues si le pueden tomar una foto o algo, las personas que trabajan con cemento tengan esto muy presente. A mayor temperatura, menor tiempo tengo de polimerización y para trabajar. Esto es muy importante. La polimerización es una reacción básicamente favorecida por la adhesión de radicales libres con estas sustancias que están agregadas. Platicábamos del óxido de circonio, su activador y su estabilizador. Y están diseñados en proporciones, vemos aquí en este texto, eh, el polvo tiene un 87% de polimetilmetacrilato y el líquido un 97% de metilmetacrilato, es un monómero. Y el polvo lleva la hidroquinona, como ya lo habíamos visto, el estabilizador. Entonces, la reacción exotérmica de todos estos elementos puede llegar en algunos laboratorios a ser hasta 120 grados centígrados. 120 grados centígrados supera la temperatura de ebullición a nivel del mar. Entonces, puede sufrir una quemadura si se deja en una zona donde no debe ser, puede derretir algún campo quirúrgico de plástico, alguna pieza de plástico, etcétera, ¿no? Entonces, si yo conozco las propiedades de mi cemento, me da a mí la posibilidad de intentar controlar más cosas. Yo como cirujana de cadera o de prótesis, yo le explico a la gente que está conmigo en adiestramiento y les digo, la cirugía de cadera o de rodilla es una cirugía donde tú tomas todo el control y casi todas las decisiones y el desenlace depende de ti, pero hay un solo paso que no hay manera de controlarlo 100% y esa es la cementación. Entonces, hay que ponerle todavía más atención. La evolución del cemento, bueno, gracias a la tecnología y a la pirámide poblacional, pues ha evolucionado también. Y hay que recordar que muchas personas, conforme la pirámide poblacional se invierte, tenemos a los viejitos que ya se operaron y todas estas personas tienen una sobrevida mayor, entonces hay que ponerles una segunda, tercera revisión, bla, bla, bla. Entonces, todo esto ha favorecido a que se diseñen nuevos cementos y nuevas técnicas de cementación. Tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Básicamente, la primera es la más común, es la más usada en Latinoamérica y es la básica. Es la básica y, bueno, es manual, la técnica es 100% manual. eh, y el cemento ideal para este tipo de cementación es un cemento de alta viscosidad. Hay que recordar que los cementos tienen un grado de viscosidad. Alta viscosidad es muy viscoso, baja viscosidad es menos viscoso, es decir, más líquido. ¿Y por qué es importante? Porque no es lo mismo rellenar un canal medular de fémur con cemento a una base tibial, una meseta tibial que es plana
y que es puro hueso esponjoso, a un canal medular, ¿no? Entonces, depende mucho también el requerimiento de la cirugía, también la decisión del cirujano, y generalmente el cirujano tiene que dominar y conocer muy bien el cemento que va a usar, porque de eso depende el éxito o el fracaso de su cirugía. La segunda generación, bueno, tenemos, bueno, me voy a revisar poquito. En la primera generación se prepara manual, ahorita lo vamos a ver más adelante. El canal hay que lavarlos bien. Si se fijan, especifica canal. ¿Por qué? Porque es para alta viscosidad, para que no se te vaya hasta el tobillo, o sea, no esté tan líquido que se vaya. Y hay que secar bien, hay que evitar que haya sangre, que haya grasita para que haga una buena interdigitación. En los de segunda generación hay que remover todo el hueso esponjoso. Generalmente se pone un taponcito distal para que no se vaya para allá, no se vaya más profundo, que significa que se puede usar con baja viscosidad. Se mete con una pistola especial previo lavado y secado. La tercera generación ya se preparan en una pistola especial. También hay opciones, baja y alta viscosidad, generalmente son baja viscosidad, se preparan a vacío, ya no hay vapores, ya no hay oxidación de los ingredientes, disminuyen las burbujas, disminuyen los grumos y se aplica directo a la zona que se requiere de cementar. Obviamente también hay que lavar y secar el lecho óseo. Y la cuarta generación Sony es igual con esta técnica de pistola al vacío, pero ya se usan centralizadores o piececitas en los implantes para que el cemento no pase de cierto nivel o se concentre en una zona, etcétera. Entonces, básicamente son, si se fijan, no tanto la tecnología del cemento, sino su forma de trabajo y su técnica de cementación sobre el hueso. Ahora, la realidad, aquí volvemos a ver la imagen, la realidad dista mucho de la expectativa. Todos los libros con la ficha técnica de los cementos de X marca, todos traen unas instrucciones. Yo sugiero leerlas a mis residentes, les doy el librito y léelo, y pareciera algo muy, muy banal, muy X, pero vale la pena leerlo, ¿no? Vale la pena leerlo porque el fabricante te está dando recomendaciones. Entonces, sobre la marcha, sobre la experiencia y sobre las características propias de tu quirófano y de tu paciente, también hay que hacer algunos pequeños cambios. Aquí tenemos una imagen, vemos el implante ahí, la pieza con la cual impactamos el implante, vemos un drenovac, vemos una pinza de disección, un estilete o espatulita. Y generalmente todo el mundo conoce la técnica manual y la ordinaria, ¿no? O sea, lavamos el hueso con jeringas asepto, con lo que haya, secamos y alguien prepara el cemento, se lo ponen al implante y se pega y va, ¿no? Entonces, aquí hay mucho, mucho gap, hay mucho, ¿cómo le podemos llamar? Mucho sesgo, ¿no? Iniciando por la temperatura de la sal. Generalmente el circulante abre en la cajita, le pasa al quirúrgico el sobre y la ampolleta. Y así como lo voy a ir nombrando, van sucediendo y puede pasar una serie de eventos desafortunados. El quirúrgico abre la bolsita, que es como una bolsita de dos solapas, y vacía el contenido en la mesa quirúrgica. Primer accidente, la ampolleta se estrella con un martillo, se estrella con el riñón donde estaba la solución, se estrella con lo que sea. Se estrella, se rompe y se pierde esa parte. Entonces hay que solicitar un nuevo cemento. Pero ese líquido ya se vaporizó, ya lo respiramos todos, ya es una pérdida para la institución o es un gasto, se lo tienes que cobrar al paciente o alguien lo tiene que pagar.
Supongamos que la persona lo abre correctamente, que lo ideal es destaparlo y que la quirúrgica tome las piezas para evitar precisamente que la ampolleta se rompa. La enfermera quirúrgica o enfermero quirúrgico tiene que poner un área de su mesa especial dedicada y destinada para la cementación. La mayoría no toma eso en cuenta y ellos mismos se contaminan y se hace un batidero, ¿no? Entonces yo sugiero pongan un área destinada, hay quien pone un campo, hay quien pone una compresa y ahí pone sus piezas. Yo sugiero que nunca se abran ninguna de las dos, bolsa ni ampolleta, hasta que se vaya a preparar y el hueso esté listo para cementar. Entonces, es importante en la pieza donde vamos a trabajar el batido. Eh, yo me atrevo a decir que de 10 lugares a los que he ido, en 9 lugares te dan una cajita de donde vienen los implantes, que es plástico, que es PET, te dan y te dicen, ahí está, doctora, ahí está, y tenga, le dan un cincel y ándele, ahí se prepara usted su cemento. Entonces, ese es un otro punto tenebroso. ¿Por qué? Porque el metilmetracrilato disuelve el PET. Entonces hasta lo derrite y partículas de él se van a integrar a nuestra mezcla y puede cambiar pues su calidad, vamos a decirlo así. Entonces, yo sugiero que lo hagan en un riñón, en una budinera, en todos lados hay budineritas, flaneritas de vidrio, o en una de riñón, bien limpiecito, sequito. Y todas las técnicas de los fabricantes dicen que se pone primero el líquido y después el polvo. Pero vuelvo a mi punto, los fabricantes alemanes no cuentan con los quirófanos de Latinoamérica. Entonces, están hechos y diseñados bajo condiciones controladas en laboratorios de primer mundo con una temperatura de 20, 19 grados. Entonces, yo en mi práctica, que llevo ya 10 años operando prótesis y trabajando el cemento, eh, un día se me ocurrió hacerlo al revés. Entonces pude notar que como es al revés, me da ligeramente 40, 60 segundos adicionales de tiempo a que si lo hago de la manera en la que lo sugiere el proveedor. ¿Por qué? Porque si yo abro la ampolleta y ya la echo a mi budinera, ya empiezan los vapores. Ya empiezan a vaporizar y empieza la oxidación y empieza todo. Y luego le echas el polvo. Entonces, en cuanto toca, empieza la reacción. Pero si lo haces al revés, es decir, pongo el polvo, no he abierto la ampolleta, homogenizo el polvo, a veces salen grumitos, homogenizo, abro la ampolleta, inmediatamente la pongo, no hubo oportunidad de vaporizaciones ni de oxidación tampoco del polvo, entonces lo hago inmediatamente. Humectar con una espátula, con un cincel, con algo finito, delgadito, humectar y luego menear. Vamos a ver ahorita el tiempo recomendado, pero la mayoría recomienda 90 segundos. Para mí es mucho tiempo porque volvemos a esta gráfica de temperatura y tiempo de trabajo o modelado. Entonces, generalmente hay que estarlo vigilando. Tiene una fase como que da arañitas, telitas de araña, y en ese momento yo lo pongo en los implantes sin tocar los implantes. Me cambié guantes antes de todo este proceso, guantes limpios, me los limpié con una gasita húmeda, etcétera. Y nadie toca eso más que yo. La quirúrgica me ayuda a preparar impactadores, me ayuda a preparar compresas, espatulitas, bla, 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 de tal manera que yo solo me concentro en eso y mis ayudantes a lavar y la quirúrgica a preparar todo para la cementación. Entonces, ya que estoy en esta fase, pongo ese cemento en esta fase de arañitas, que le llamo yo, se lo pongo a un implante, generalmente empiezo por tibia, fémur y por patela, estamos hablando de una prótesis de rodilla, y voy y me doy la vuelta, acomodo separadores, acomodo a la gente, aspiro canales medulares, secadito, y ahí ya pasó tiempo. Entonces yo no me espero los 90 segundos de batido, porque tienes que tener este tiempo de tal manera que cuando yo ya pido la pieza para cementar,
la pieza ya viene, bueno, el cemento ya viene en reposo, esa fase de espera ya viene en una fase más masita, más plastilina, y es más fácil para mí colocarlo. Si tú te esperas más, si tú te confías en los 90 segundos y en los 10 minutos de polimerización, eh, te va a pasar la cosa peor que para nosotros como reemplazólogos sucede. ¿Y cuál es? Que se te pasa el cemento y no pega, bueno, no se adhiere, no se interdigita absolutamente nada. Entonces volvemos a ver esta imagen. Esta es una imagen donde se puso el cemento en diferentes etapas, se ponen los implantes y vean ahí cómo están las muescas del implante femoral aquí, en esta imagen en la C, pero hubo buena interdigitación, y en la D absolutamente nada de interdigitación ni se expandió. Yo en lo personal soy una cirujana pequeña, yo mido 1,54 y peso 50 kilos. No tengo yo una fuerza brutal, no soy un ortopedista de antaño de 2 metros y 100 kilos. Entonces mi fuerza física también no es como para estar golpeando y fuerza bruta, ¿no? Entonces para mí manejar el cemento más suave representa menos fuerza física, menos esfuerzo físico para mí y menos traumatismo para el hueso, porque si considero que es una viejita artrítica y yo le estoy pegando con toda mi humanidad, eh, sucede que fracturas. Entonces, eso también es muy importante. Esta técnica manual, generalmente mi sugerencia es que la haga el cirujano, eh, para que precisamente valore y sepa cómo le gusta, en qué fase le gusta el cemento. A mí me gusta aguadito, hablando de una alta viscosidad, para poder trabajar, para hacer correcciones y bajar sin golpear demasiado, pero habrá quien le gusta un poco pasado y le mete todo el power, ¿no? Entonces, también depende. Hay enfermeras quirúrgicas que me dicen, Caro, te voy cementando, te voy preparando el cemento y a pocas personas se lo confío porque sé que ellos saben cómo me gusta, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo también, hay quien se acerca, Caro, dime cómo te gusta, veo que le haces así, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta siguiente imagen donde vuelvo a poner la imagen de los tiempos para recordar. Y aquí a la derecha tenemos este vástago. Este vástago, si se fijan en su porción distal, tiene ya le cubrieron, ya le hicieron ahí un abrazado con cemento. Entonces, hay piezas largas como esta de cadera. Hay piezas que se sugieren que se le ponga el cemento primero, pero también a tu lecho sano de hueso. Entonces, es sumarle otro paso de tiempo que no te puedes confiar, porque si de aquí a que le pones al vástago, de aquí a que le pones al fémur y luego le pones al hueso real su capita, te come el tiempo. Entonces, mi sugerencia es primero a los implantes que repose, me llevo una pequeña porción y con mis dedos hago estamos hablando de una rodilla, por ejemplo, la meseta tibial, hago presurización con mis dedos, hago bien, bien planito y luego impacto la tibia. Entonces, al tener cemento, el hueso y el implante, al momento de la polimerización, hace este efecto no sé si alguien esté viendo mi imagen de mí misma o solo las diapositivas, pero hace este efecto de unión de esos dos mantos de cemento. Sí se ve su imagen y es muy Gracias, didáctica, como lo estás. gracias, gracias, jefe. Aquí tenemos la imagen que les estaba yo platicando, una budinera, un riñoncito, una flanera, algo que sea metálico o de vidrio, para evitar detritus o de fibritas derretidas del PET de las cajitas de los implantes, está totalmente contraindicado. Y si recuerdan que la reacción exotérmica puede llegar hasta los 120 grados, pues te va a derretir, te va a quemar como cuando metes un topper al microondas y sale la tapa doblada y con un hoyo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y recordar que a la vez de esta reacción exotérmica hay vapores. Desde el momento en que tú empiezas hay vapores. Y estos vapores, quizá también por eso a mí me gusta preparar, porque
Hay gente que es muy hipersensible a olores, hasta el Duraprep les genera llorar ojos. Entonces, a mí no me gusta someter a alguien a ese tormento. Pues sí, mucha gente dice, huele delicioso, pues sí, huele delicioso, pero también es irritativo para nuestras mucosas. Entonces, que yo lo hago, ya estoy acostumbrada a hacerlo, hasta me aguanto la respiración un poquito en lo que lo tengo muy cerca de mí y ya cuando lo estoy montando, ya respiro, ¿no? Entonces tengo como que esa manera yo también de estar al tanto del tiempo y de sus vaporizaciones. Hay que tener cuidado con los cauterios cuando está cementando y está en una fase también aguadita porque puede tener todavía vaporizaciones y puede ser peligroso. Aquí tenemos esta imagen y esto es lo que les decía. Vean, este implante es una tibia, es un componente tibial para prótesis de rodilla y vean cómo está cubierto la pieza con cemento. Entonces, yo hago esto, la sostengo justo como está ahí, le pongo el implante, el cemento al implante y les digo yo a mis residentes que uso, les digo, mi técnica es Nutella en pan tostado. ¿Qué significa eso? Que el pan tostado, si tú le embarras la Nutella muy brusco, se te desmorona y se te hace un batido terrible. Tienes que embarrarlo de una manera suave, pero firme, que se quede en el pan, que no se te regrese en el tenedor o en el cuchillito, pero que tampoco lastime lo suavecito del pan tostado. Entonces, pareciera pues está así como muy burdo, pero yo descubrí que así todo el mundo me entiende. Y ahí, en lugar de estarle embarrando brusco, cuando les digo, es una Nutella en pan tostado, me entienden perfecto. Entonces, yo hago esto, le pongo el cemento al implante sin tocar el implante. No lo amaso, ni se lo acomodo, ni nada. No le doy deformado ni nada. Lo dejo así, dejo la bola vil, porque me voy a dar la vuelta a mi campo quirúrgico y dejo ese tiempo de espera del cemento. Y me llevo como esta, una plastita que le voy a poner a mi lecho de hueso. Vemos aquí abajo cuando lo hacemos en una segunda generación o tercera generación con la pistola, pues también agarras y ahora ya no es Nutella, ya es digamos, miel o Hershey's, ¿no? Hershey's líquido. Entonces tienes que bombear la pistola y dejarlo caer sobre el implante, dejar caer unas gotas en la meseta o en el hueso sano y ya con los dedos medio le acomodas. Entonces, la baja viscosidad es más difícil de controlar y tiene sus riesgos también, ¿no? Entonces, hay que recordar que el cemento no es hueso, no sustituye injertos, no sustituye zonas de carga, ni mucho menos, solo es un método de fijación. Tiene que estar libre de sangre para que pueda interdigitarse bien el cemento y no haya una interfase. Entonces, por eso es importante lavar. Vamos a ver ahorita lo de los lavados. El grosor óptimo y funcional del cemento debe de ser máximo 5 milímetros. Ahorita vamos a ver unas fotos donde el grosor está exagerado y pues obviamente hubo un aflojamiento temprano, que ese es el riesgo número uno de un manto de cemento grueso. Muchas veces se irrigan con soluciones con antibiótico, muchas veces el cemento ya viene medicado con antibiótico, entonces eso también te da un plus, un beneficio, pero si, ojo aquí, el cemento normal si se agrega antibiótico vía I directa, no es para uso ni para fin definitivo. Generalmente lo usamos para cementos medicados en infecciones que hay que retirar y ponerles un espaciador, porque obviamente se pierde la proporción 2:1 del polvo cuando le agregamos ciertos antibióticos en polvo, que sea amicacina, que sea gentamicina, bla, 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 y ya es más polvo, entonces ya no queda la misma textura, ya no hace la misma polimerización y ya no tiene la calidad para el soporte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí también. Vemos aquí estas imágenes, vemos esta pistola, estos pulsovac están entrando al mercado con muy buenas opciones, muy asequibles y tienen esta ventaja que es a una velocidad pulsátil y a la vez está aspirando todo lo que está saliendo, ¿no? Y vemos en esta imagen aquí
antes del aseo, como la trabécula está llena completamente de sangre y contenido, no sé, graso, y vemos después cómo la trabécula está limpia, porosa, blanquita, está perfecta, y lo vemos, eso es más microscópico, y lo vemos a macro, y vemos en macro cómo cambia el hueso a amarillito, a bonito, ¿no? Y en esta imagen de abajo vemos la técnica clásica, la clásica del el lavado pulsátil. Eh, que generalmente lo podemos hacer con una jeringa septo, pero bueno, ahora que tenemos estas opciones también son buenas. Y no importa, el chiste es de que quede limpiecito, sequito y bonito. Muchas veces aquí el cirujano decide poner isquemia, si es que inició sin isquemia el procedimiento, para evitar que siga habiendo sangrado, pero si se puso isquemia desde el principio, pues no vas a tener este problema. Vemos aquí en la imagen derecha, es una serie de pasos para estos cementos que ya se mezclan eh, in situ de la pistola, ya van adentro, nunca interactúas tú con la ampolleta ni con nada, hay una serie ahí de pasos para romperla y se mezcla y bla, 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 de tal manera que está 100% al vacío, no tiene contacto con oxígeno, no tienes tu contacto con los vapores y en teoría eso también lo mantiene más estable a las temperaturas y más estable a la polimerización. Hay algunas marcas que te prometen que, como esta que tengo aquí, esta marca promete que la temperatura de su exotérmica no llega a más de 80 y tantos grados. Entonces, eh, eso también le puede dar un plus porque la temperatura tan intensa también puede dañar un poco tejidos. Esta reacción caliente dentro de los tejidos de algo vivo, pues tiene un impacto que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una serie de imágenes muy bonitas. Es un acetábulo porque estamos platicando de rodilla y bla, 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 pero también tenemos la cadera. Vemos un acetábulo aquí en la primera imagen. Está escleroso. Vean su imagen blanquecina, digamos, esclerosa es la palabra, y en la segunda imagen ya hubo rimado, ahí se hicieron unas perforaciones, y vemos un lecho sangrante, un hueso sangrante que tiene que ser el punto número uno para una buena cementación. Ya se había arrimado y se coloca aquí el cemento. Yo lo hago igual como lo expliqué para la rodilla, hago exactamente igual y tomo una bolita donde caben mis 4 dedos, bueno, mis 5 dedos juntos, hago esta bolita, la pongo ahí donde vamos en el acetábulo y impacto con mi dedo gordo un poco el cemento del piso del acetábulo o la escotadura para que no se me vaya si es que está muy aguadito. Y después se coloca el implante cementado con su orientador y como a mí no me gusta pegar y no nomás que no me guste, sino no tengo la fuerza para impactar, uso una técnica de presurización con todo mi tren superior, ¿no? Entonces hago presurización a 90 grados y luego restablezco la orientación del polietileno y lo hago 3 veces. Presurizo, oriento, presurizo, oriento. De tal manera, como vemos en esta imagen, logramos sacar el exceso y mientras más presurices y mientras esté en buena condición de trabajo, el cemento logrará sacar esto, lo limpias con una Kelly, una espátula, una disección, etcétera. Y ya una vez que decide el cirujano la posición, ahí te quedas. Ahí te quedas, no te mueves hasta que polimerice. Y a mí me gusta a veces tener una prueba pegada a mi mano en cuanto yo siento mi mano caliente, digo, ya está la exotérmica y ya le doy nada más un minuto y paso a enfriar con agua. Recuerden que desde la prehistoria y desde que el humano empezó con herramientas y con el fuego y a construir, la manera más fácil de romper eh, la roca o una superficie dura es un contraste eh, muy brusco de temperaturas y el impacto. Entonces, si tú estás impactándole, está caliente y luego de repente le echas frío, pues se va a tronar. Y entonces va a haber microfisuras, microfracturas del cemento que se van a extender y se te va a aflojar. Entonces,
Yo no toco nada hasta que lo enfrío, hasta que me aseguro que está frío, retiro todo y ya no le impacto y ya, ¿no? Entonces también hay que tener esos detalles en mente. Esta previa es el acetábulo. ¿Qué pasa con el fémur? Bueno, generalmente en el acetábulo se recomienda usar alta viscosidad porque es una cuenca, pero el fémur, que también tiene un canal medular, también hay que tener ciertas características ahí críticas. Y uno es que si es muy líquido el cemento o muy baja viscosidad, se te va a ir hasta la rodilla y el día que tengas que quitarlo, vas a llorar. Entonces, eh, es muy importante introducir el cemento en el canal medular previo lavado, previo secado, a veces con una cánula, un dren de un cuarto, meto el dren y con eso hasta donde llegue aspiro bien y todo para que no haya líquido, no haya contenido medular, etcétera, y presurizo. Mi técnica de presurización le llamo yo firme pero suave. O sea, no hago pausas, firme, pero no le hago con fuerza para que se vaya. ¿Por qué? Porque recuerden que el canal medular tenía un contenido que era la médula ósea, la cual ya removimos, la cual ya alteramos, y al presurizar con mucha fuerza, tú puedes pasar a otro compartimento algunas células, algún contenido de médula ósea graso, y podemos causar un embolismo graso u otras complicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, mi técnica es firme pero suave. Firme es en un solo movimiento a una misma velocidad, no suavecito, no lentito como si fuera pasta de dientes, pero sí con una constancia y no con fuerza, ¿no? Y una vez que meto el cemento, coloco el implante, bajo el implante, le doy la posición, intento no pegarle y me quedo donde quiero hasta que polimerice, enfrío y retiro todos los separadores y todo lo que esté ahí estorbando. El cemento, pues sí, es una herramienta básica, no podemos prescindir de ella, pero pues como nada en el mundo no es tan inocuo, tenemos muchos riesgos y complicaciones. Eh, en esta imagen vemos una sala de quirófano haciendo un RCP y puse esta imagen porque eh, sucede, sucede, generalmente el cemento puede tener efectos sencillos locales o sistémicos, puede quemar tejidos, puede quemar el hueso por la temperatura, se puede fracturar, se puede fragmentar, etcétera, pero también puede causar hipotensión, microémbolos, una reacción alérgica o un síndrome por implantación, perdón, del cemento que puede ser mortal. Eh, yo no he visto, no me ha tocado hasta el momento, espero nunca me toque, pero sé de casos que suceden de una manera abrupta. En 2 minutos el paciente cae en paro y ya no lo sacas. Entonces, creo que parte del equipo quirúrgico aquí es muy importante este trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces el cirujano está obsesionado en su parte, en el hueso, y ni escuchamos la máquina de anestesio ni nada. Y muchas veces enfermería es la que percibe, ¿no? Percibe que cambia el pitidito, percibe que el paciente no habla, percibe que el paciente se puso pálido. O sea, a mí me ha tocado que circulantes que están hasta allá me dicen, doctora, el paciente está pálido. Y van y lo ven y me explico. Entonces, este trabajo en equipo, en este paso que yo les dije, el único paso donde no hay control absoluto es la cementación. Hay que avisarle a todo el mundo, yo le aviso al circulante, como el tiempo fuera, pero en el momento digo, gente, doctora, la anestesióloga, instrumentista, circulante, voy a cementar. Y ya no quiero que nadie hable, ya no quiero que nadie cotorree ni nada, porque es el paso más crítico, más delicado y que no tenemos control, ¿no? Entonces, dentro de estos efectos, eh, puede desencadenar una reacción iniciando con una hipotensión arterial por una vasodilatación y puede irse a una tromboembolia pulmonar, se puede ir a una parada cardiorrespiratoria, etcétera. Hay gente que se infarta, terrible.
Y entonces tú puedes preguntarme, bueno, pero ¿por qué funciona eso? Bueno, pues es una respuesta a este mecanismo de presurización y de calor exotérmico y aparte todo, ¿no? Las personas que tienen más riesgo de que tengan esta complicación son personas de edad muy avanzada, casi siempre son masculinos, epocosos, osteoporóticos, porque no hay mucha resistencia del hueso, que tengan problemas de hipertensión pulmonar, con apnea del sueño, angina, cardiópatas, ya saben, el paciente clásico. O sea, todos los pacientes tienen eso, ¿no? Y propio de la cirugía, ¿no? Es que sea un paciente que, digamos, que su hueso esté de muy mala calidad, que no hayas lavado lo suficiente, no hayas retirado eh, todos los coágulos que están intramedular, etcétera. Eh, que el cemento sea de alta viscosidad y lo metas a mucha presión, porque obviamente la resistencia, etcétera. También tenemos las fracturas patológicas, que bueno, también eso complica un poquito porque puede ser hipervascularizada esa zona, ¿no? Y aquí tenemos esta rueda de la fortuna donde podemos ver la secuencia, ¿no? Puede iniciar por una hipotensión, la hipoxia, pérdida de la conciencia, desaturan, tienen falla de ventrículo derecho, puede una arritmia y luego termina no sé dónde y luego pues, se infartan, se paran, etcétera. Y recordarles que estos pacientes, al menos yo, el abordaje que uso, es en decúbito lateral. Entonces yo los tengo amarrados de lado y cuando esto sucede, pues hay que desamarrarlo, hay que contaminar todo y hay que voltear al paciente. Entonces es muy importante aquí que en esta fase de cementación, pues el apoyo de ustedes como quirúrgicas es tener compresas listas, tener solución lista, tener un Vicryl listo, algo porque si amerita, pues vamos a empaquetar y órale, va para arriba, ¿no? Y en lo que el cirujano está ahí medio empaquetando, el ayudante ya está dando compresiones y la anestesióloga ya le está dando intubación. Entonces, eh, puede convertirse en una película de terror muy fácilmente. Este síndrome por el cemento o enfermedad por el cemento, vemos aquí los grados para la clasificación. Como pueden ver, el grado 1, 2 y 3 puede iniciar con hipoxia, luego desaturan, ahí vemos el grado de desaturación, el grado 2 ya es menos de 88, eh, vemos la presión arterial, cómo baja la media, y vemos la pérdida de conciencia, y bueno, en el grado 3 pues obviamente ya es la parada, ¿no? Y tráiganse el carro rojo y todo y ya no los alcanzas. ¿Por qué? Porque son pacientes muy lábiles, son pacientes viejitos de la tercera edad que están en condiciones muy lábiles, fue fractura de cadera, ya estaba solito, desnutrido, complicado, etcétera. Y vemos aquí esta tabla que me gustó para mostrárselas porque vemos al final, en el grado 3 quiero que vean la mortalidad a menos de un año y el 94% se muere. O sea, es una mortalidad casi del 100%. Desde que ya hay 20% de mortalidad, ya ahí se duda, ¿no? O sea, dices, híjole, mejor no lo peo, ¿no? Pero vean cómo en el grado 3 en menos de un año, esa mortalidad es casi 100%. Supongamos en el grado 1, aquí la vemos, grado 1, su incidencia es el 21%. Es grande. O sea, es una incidencia grande. No es 2%, ¿no? La que sí es 2% es el grado 3, pero todos se mueren. Entonces vemos en la grado 1 que tiene una incidencia del 21% y tiene una mortalidad a 30 días de 9%, pero aumenta a un año. Entonces no es inocuo ni a largo plazo, ni a mediano, ni a corto. Entonces hay que tener todavía estas características, ¿no? En mente para tomar los riesgos, tomar o no tomar los riesgos. Los puntos claves de este síndrome o enfermedad por cemento óseo eh, es que, bueno, el 1% puede requerir RCP y puede no sobrevivir en el posquirúrgico o en el transquirúrgico, posquirúrgico inmediato. Y hay que estar todos preparados. Es una cirugía de alta complejidad, es una cirugía de alto riesgo, sea rodilla, sea cadera, sea lo que sea que se use cemento, está la opción, ¿no? De caer aquí.
Y bueno, ¿cómo reducimos los riesgos? En primer lugar, tener un sistema cerrado de mezclado, un sistema, una técnica de mezclado correcta. Aquí mencionan como equipo de protección personal, mascarillas respiratorias con filtro y gafas. Yo pues, uso lentes, uso gafas de seguridad en algunas ocasiones y a lo mejor no es la técnica más correcta donde yo aguanto un poquito la respiración, pero sí intento no inhalarlo, ¿no? Hay que recordar, eh, hay un artículo donde las mujeres profesionales de la salud que están expuestas, voy a dejar de lado la radiación, que de por sí, que están expuestas a sustancias inhaladas como solventes, como el cemento, como sevoflurane, como bla, 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 tienen un alto índice de infertilidad. Entonces, pues nada es inocuo, ¿no? Entonces, también hay que intentar, ¿no? Inclusive el vapor, el humo del cauterio es como si fumáramos no sé cuántos cigarrillos y a los hombres les causa, sea de próstata y de vejiga, ¿no? Entonces, tú como personal de salud, pues tomar tus propias, eh, digamos, precauciones, ¿no? Aquí viene la parte 3, mezclar el líquido sobre el polvo, lo que yo les platicaba. Lo puedes hacer si estás en un quirófano de un hospital de alta gama, donde la temperatura está acorde a la norma oficial y está hasta congelándose, pues ok. Pero si no tienes mucho tiempo, si hay mucha temperatura, sugiero invertir el proceso. Primero el polvo, inmediatamente abro ampolla y la coloco ahí. Los guantes, siempre hay que cambiarse guantes, no deben de estar sucios, no deben de tener absolutamente nada. Si hay unos guantes de polietileno, nitrilo o algo libres de talco, etcétera, mejor. Y si no hay, porque es bendito México, pues los látex te los limpias bien con una gasita húmeda para condicionar que no haya ahí partículas. La ventilación, la temperatura, volvemos a ese punto, es muy importante, hay que tenerlo en mente. Eh, la gestión adecuada de los residuos también, dónde van, etcétera. Hay que tener cuidado si tienes lentes de contacto porque te digo que irrita un poquito las mucosas. Que fuese un quirófano amplio, que bueno, no depende de nosotros. Y la medicina laboral, ¿no? Lo que les decía, la exposición a ciertas sustancias inhaladas ya está demostrada ampliamente en todos lados que condiciona a ciertas enfermedades eh, ocupacionales, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la tabla, cómo mejorar las propiedades. Batido lento, no es huevo, no es voy a hacer betún, no, ni hot cakes, es un batido lento, constante, solo 90 segundos. Platicábamos también que yo no me voy hasta los 90, si es posible usarlo en el vacío. Eh, Presurizarlo con interdigitación, limpiar bien y que los implantes también pues, sean buenos implantes de calidad, que no sean resterilizados, que no estén mellados, etcétera, porque eso también es un espacio ahí para una interfase a futuro, ¿no? El riesgo más común de usar el cemento es la mala cementación que conlleva al aflojamiento temprano del implante. Y el aflojamiento temprano del implante se traduce en una falla o fracaso de la cirugía. Y nadie quiere llegar a ese punto. Y en el fracaso, pues vamos todos como equipo. Va el anestesiólogo, va enfermería, va el cirujano, van los ayudantes. Dimos tiempo y vida ahí para que a los 3 meses esté fallada, aflojada y demás. En este estudio, que es un artículo muy bonito, eh, son unos femurcitos y tibias, son modelos donde imitan el hueso natural, nativo, y vean las capitas de cemento. Se van poniendo ahí las capitas y se evalúa cuánto se interdigita y cómo, etcétera. Pero pues también están solo, si vemos que hay dos, por ejemplo, el M2 y el M5, si observan, el M2 está la trabécula más cerradita y en el M5 la trabécula se ve más porosa. La realidad es, México tiene un índice alto de artritis reumatoide. Yo creo que de 10 prótesis que yo coloco,
4 son artríticos. Hay mucha artritis reumatoidea, hay mucha osteoporosis. México tiene un índice alto de deficiencia de vitamina D. Entonces, la calidad del hueso, pues también es un factor importante, ¿no? Y ya como cirujano, pues tendrá uno que decidir si agrega algo más, ¿no? Pero en estas imágenes vemos ese comparativo del tipo de trabéculas cerraditas, muy amplias, etcétera, y cómo el cemento se interdigita o no. Vemos aquí a la derecha, a mi derecha, una imagen que es una tibia, un componente tibial protésico que fue retirado, y vean cómo el cemento pareciera un brocolito, está granulado, está en bolitas, y eso habla de que fue un cemento que sí se interdigitó. ¿Por qué? Porque tomó la forma de la trabécula del hueso. Pero aquí tenemos unas imágenes que acabo de poner a último momento porque recordé que tenía estos implantes, son cirugías que yo he revisado, que operó la primera algún otro cirujano y me tocó revisarlas. Y quiero que vean ahí donde está mi mano, que es una copa acetabular cementada. Quiero que vean este chipote, aquí parece que es un chicle literal pegado, gruesísimo, gruesísimo, como de 2 centímetros. Y vamos aquí a la de al lado, vean cómo hay una parte donde pareciera que no había cemento, y el resto sí, sí tiene la forma trabecular. Pero este chipotote, que es lo que yo les digo, que se va por la escotadura o el piso del acetábulo, esto es porque entró en una fase ya muy avanzada, de tal manera que ni siquiera lo alcanzaste a limpiar. O sea, literal, se fue para adentro y ya no hubo nada que lo sacara. Vemos ahora una tibia. Esta tibia también me tocó revisarla. Y es un señor ya grande, pero muy buen hueso, y el señor no tenía ni un año de operado, y dolor, y dolor, y dolor, y dolor. Se le tomaron sus estudios y aquí tenemos este resultado. Quiero que vean esta imagen primera, la de arriba a la derecha. Vean el vástago, es una tibia con vástago, una tibia de revisión, y vean que esto parece literal, eh, eh, ¿cómo le podemos llamar? Plastilina, ¿no? Está lisa, tiene estas características como que raras, y acá abajo está desenfocado, pero la siguiente imagen, que ya está enfocada, quiero que vean. Vean cómo estos segmentos de la tibia ni siquiera tuvieron cemento nunca, y lo que sí tuvo cemento está liso, no tuvo nunca interdigitación. Si nos vamos al componente completo, acá a nuestra izquierda, quiero que observen cómo el vástago sí lo cubrieron, como dice la técnica, pero vean cómo ya estaba en una fase tan avanzada, considerando que era una pieza grande, que tengo la pieza aquí conmigo, que inclusive los dedos del cirujano hacen clic en la forma de cómo está el cemento. No sé si vean ahí mi mano. Entonces, ¿qué significa esto? Que se le pasó el tiempo, lo moldeó, lo cubrió. Aquí se ve clarito cómo están como los deditos marcados de que lo moldeó, y luego lo quiso poner y lo quiso impactar y no entró absolutamente nada. Entonces, está mal colocado desde su trabajo, desde que se trabajó, porque la fase ya estaba en una fase muy avanzada. Entonces, pues es un fallo seguro. El problema de esto es que te va a dar problemas a los 3 meses, y bueno, pues es catastrófico, ¿no? Y yo siempre le digo a mis pacientes, pues es que no es un cambio de llanta. O sea, cada vez que tú retiras este implante, te comes hueso. Como podemos ver acá arriba el acetábulo, a veces se traen hueso completo. Tengo aquí otra pieza, es una tibia, que me parece, si mal no recuerdo, es la parejita de esta, perdón, un fémur, que es la parejita de esta tibia, y también está lisa, y también hay partes donde nunca tuvo cemento.
¿Y cómo sé que no se rompió en el retiro? Bueno, pues porque yo lo quité y no me van a creer, pero lo quité con 2 dedos, o sea, lo quité así. No tuve que golpear, no tuve que hacer absolutamente nada. Pero un cemento bien interdigitado, lo quitas a golpes, lo quitas a cincelazos, lo quitas con sierra Gigli. Si estás en un lugar exclusivo, lo quitas con midas, etcétera. Y obviamente hay pérdida ósea. Entonces, no es un cambio de llanta, es un daño adicional que no se debió haber hecho, ¿no? Que se pudo haber prevenido si yo hubiera tenido una buena técnica de cementación. Aquí tenemos esta imagen, otra vez, la final, para que hagan memoria, ¿no? Hay que hacer un buen lecho, tiene que estar bien en una fase cómoda de trabajo para evitar estas complicaciones donde es demasiado tarde. ¿Y qué haces? Mi consejo es, si un día sucede esto, estás en una cirugía donde esto sucede, ya se te pasó el tiempo, ya está duro, ya está en fase de plastilina, eh, no lo pongas, no lo pongas. Quítaselo, aunque lo tengas que golpear, aunque le tengas que escarbar, si está todavía medio, medio, lo alcanzas a quitar con Kaylee, con un cincel, con gubia, y vuelve a iniciar tu cementado. Generalmente en los privados te llevan no nomás uno ni dos, te llevan 4 o 6 cementos, porque todo puede pasar, desde romperse la ampolleta. Y en los hospitales, en las instituciones públicas, pues generalmente también tienes opción de 1 o 2 cementos. Entonces, si algún día te encuentras en esta situación, a mí mis quirúrgicas me encantan porque se dejan un testigo y ella no lo toque, no lo toquen y me avisan, ¿sabes qué, Caro? Ya está agarrando consistencia. Ah, ok. ¿Sabes qué, Caro? Ya está agarrando calorcito. ¿Sabes qué? Ya está duro. ¿Sabes qué? Ya se enfrió. Y entonces, al irme avisando de todos estos pasos, pues yo también me siento respaldada, me siento acompañada, siento el trabajo en equipo y no y te aligera un poquito esta responsabilidad 100% en tus hombros, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo. Mi sugerencia es, si un día llegas a ver esto, tú tienes el testigo y dices, doctor, y apenas lo está agarrando para poner, doctor, el cemento ya está pasado. No, no quisiera cementar nuevamente, no quisiera que pedimos otro, etcétera. Entonces, pues sí, a lo mejor es un gasto adicional. ¿Cuánto te puede costar el cemento comparado a toda una prótesis, toda una nueva cirugía, toda una nueva serie de riesgos y complicaciones y que puede llevarte también a un caso médico legal? Bien, hasta aquí va mi presentación. Vamos a dar este momentito, no sé, jefe Lujita, cuántos minutos tengamos para preguntas. Y Y tenemos dejo, para preguntas, hay preguntas, hay muchas felicitaciones. La felicitan, excelente explicación, ¿sí? Y en especial tiene algunas amistades mutuas que conocemos, Claudia López Amaya, Diana claro, la Gabriela jefe Flores, Claudia. así es, Saludos, le jefe mando Claudio. muchos saludos. Y bueno, sí, hay preguntas, pero bueno, antes, ¿qué nos puede decir si queremos ampliar nuestros conocimientos en traumatología y ortopedia? Bueno, ahorita que platicamos mucho de rodilla y cadera, justo tenemos ahora en octubre, ahora sí voy a hacer el comercial, en octubre tenemos un curso muy bueno aquí lo estamos viendo, del cuidado preoperatorio en la cirugía de cadera, perioperatorio. Hay muchas, muchas opciones para ampliar los conocimientos, talleres, etcétera, para todo lo que les digo, pues poderlo desarrollar, ¿no? Yo creo que no hay nada más importante que hacer las cosas. Y no sé qué más, jefe Lupita. Bueno, vamos con las preguntas y esta es una invitación especial, ¿verdad? Para que también profundicemos en la cirugía traumatológica, la Correcto, ortopédica y asistan a los congresos. Hay que mantenernos actualizados. Vean cuántos detalles, cuántas situaciones tenemos que cuidar en algo que consideramos a veces muy sencillo, ¿sí? Y no, correcto. es complejo y de mucho cuidado. Hay recomendaciones especiales. De verdad, yo estaba sorprendida. Ahora,
¿cómo es posible que logre infartarse como una reacción? Y le voy a preguntar, ¿y aquí no hay evacuadores de humo como humo quirúrgico que estamos viendo? ¿Hay evacuadores de humo quirúrgico? Ujú. Y aquí, en este caso, no existen para... No, no, no existen, solo tenemos la opción del preparado en pistola al vacío. ¿Por qué? Porque te aseguras que no hay ningún vapor ni ninguna sustancia que salga de la reacción porque está dentro de la jeringa de prellenado, ¿no? Pero también, no lo dije, pero son opciones caras. Eh, Hay aseguradoras que ni siquiera los cubren. Entonces, por ese lado, pues también nos afecta, ¿no? Porque es un Sí, producto caro. No todos lo pueden alcanzar. así es. Bueno, bueno, esto es para que también hagamos conciencia cada una de nosotros con el tema tan importante que hoy nos presentó la doctora Carolina Ríos. De las preguntas, por favor, que tenemos por aquí. Hola, doctora, Aquí. muy buenas. Sí. Tenemos aquí una pregunta del compañero Arturo Salvador. Dice que él tiene una duda. En quirófano que no está con buena temperatura, ¿algún otro tipo quiero pensar que algún otro tipo de espacio que pudiera utilizar, de tipo de material para utilizarlo? Están preguntando por la temperatura. ¿Qué otra cosa nos Eh, tenemos, doctora? de material para preparar el cemento, Sí, yo creo que el más ideal sería el vidrio, la flanerita de vidrio. Creo que esa retarda un poquito, bueno, ligeramente, porque el metal del riñón, pues como es metal, también va absorbiendo la temperatura del cemento. Entonces, o del medio también. El metal es más fácil que absorba la temperatura del medio y el vidrio es un poquito más estable. Entonces, si es muy caliente el lugar, sí sugiero que sea en flanerita de vidrio y que lo mezclen con un cincelito metálico, nada más para homogeneizarlo, ¿no? Lamentablemente, pues yo les puedo decir que a lo mejor tiene 5 minutos y 5 minutos para mí estoy infartándome, o sea, yo estoy aquí así porque son 5 minutos donde todo te puede pasar. sí. Entonces, el enfermero quirúrgico tiene que tener, en cuanto yo monto en el implante, tiene que tener su muestra, su testigo ya listo, porque él puede detectar algo que yo no. O sea, como yo ya no tengo en mi mano el contacto con el cemento, él puede estar ahí monitorizando y avisarme. Entonces, pareciera muy absurdo también, pero si uno está sudando la gota gorda, yo les digo, si estamos sudando todos, es que la temperatura de la sala está mayor de 30 grados. Claro. Muy, Entonces, sería eso, la flanera. muchas Aunque gracias. ahí, aunque ahí, ¿verdad? Por norma, sabemos y ya lo hemos visto, tenemos que pugnar que se aplique la norma, que es de Mm, 20 a Claro, 24 grados la temperatura de un quirófano. claro. sí, Sí, porque también se provocan muchas infecciones con esas temperaturas altas. Correcto, que correcto. no Y lo están. ideal, lo ideal es no prepararlo bajo la luz. Tampoco hay que prepararlo Otro bajo la punto. luz. Exacto, porque todos sabemos que las luces irradian también calor. Entonces, se tiene que preparar fuera del campo quirúrgico, en la mesa quirúrgica, en una esquinita, sin salirnos de nuestro campo, pero que no le sumemos factores de calor. Muy Muy bien. bien. Tenemos acá otra pregunta de Bernardo Rodríguez. ¿Qué tan recomendable es colocar solución al momento de la reacción exotérmica? No, yo no le pongo al momento, me espero que se enfríe solo, por lo que les platicaba de este contraste abrupto de temperatura. Yo espero se enfríe solo y cuando ya lo vuelvo a tolerar, por así decirlo, checo en el testigo, en la mesita de mayo de mi quirúrgica, lo checo, me dijo, Caro, ya se enfrió, ya se está enfriando, hasta en ese momento empiezo yo a irrigar con solución. Para terminar de enfriar. No, no es. Ahora, esto es muy importante porque yo he visto quirúrgicos, digo, he visto cirujanos que cementan, todavía no tiene reacción exotérmica y ya le están echando agua.
Ok. Entonces, eso está mal, porque uno no va a llegar a su temperatura, no va a completar la reacción como debe, como fue diseñado, ¿me explico? Y también puede quedar mal cementado. Entonces, hay que dejarlo que haga lo suyo. Ya que Cuidado. enfría, empezamos a irrigar. Muy bien. Por aquí Adrián Martínez nos dice, doctor, una pregunta. ¿El cemento no se manipula para nada al momento de colocarlo en el implante? Buena pregunta, sí, no lo mencioné. Yo cuando, yo cuando lo pongo, vamos a hacer de cuenta aquí, lo pongo con mi cincel. Por ahí vi una pregunta de que ha visto a batelenguas, batelenguas. Yo no sugiero con batelenguas porque es madera, se despostilla y quedan debris. Mm, Inclusive, cuando destapamos la ampolleta, si tú la destapas dentro de aquí, caen pedacitos de vidrio. Entonces yo la destapo acá afuera, con la colita de la ampolleta, le raspo el borde y siempre caen dos, tres vidrios. Y luego ya la echo en el polvo. Entonces, ya que preparé con mi cincel o una espatulita, lo pongo en mi técnica pan tostado, Nutella sobre pan tostado, y ahí lo dejo. Ya cuando lo voy a poner en el hueso, que ya avanzó, ya tuvo su tiempo de espera, lo acomodo un poquito para evitar que estas áreas queden descubiertas, por ejemplo. Lo acomodo un poquito con un solo dedo, medio lo aplano, medio se lo regularizo y lo pongo. Hasta en ese momento yo lo toco, lo manipulo, porque mientras más lo toques, tu mano está a 36 grados, aceleras también el proceso. Entonces, no lo toco nunca, ni hago bolitas, me hago masita y luego se lo pongo, nada, hasta ese momento. Y me llevo una bolita para poner en el lecho. muy bien. Por aquí un compañero asistente anónimo nos expresa una experiencia que tuvo. Dice que en una ocasión en cirugía de cadera mi paciente cae en paro, se le dan Correcto, 2 ciclos y sale del paro, pero a los 30 minutos aproximadamente vuelve a caer en paro. No salió. Son correcto, experiencias que están, como usted correcto. mencionó. Recordar que la mortalidad, una vez que ya cayó en la clasificación 3 en la etapa 3 la mortalidad es casi el 100%. Entonces, si ya cayó una vez en paro, pues hasta las secuelas, ¿no? Puede tener una secuela neurológica también, Sí. o muerte cerebral. Ujú. Pues lamento mucho que le haya pasado, se siente horrible. Perder un paciente en la plancha, en quirófano, es devastador para el equipo quirúrgico. Sí, muy bien. Por aquí Rosario Galvez también. Tenemos varias preguntas. No sé si estamos en tiempo, maestra Lupita, pero Sí dice, puedes, ajá, sí. ¿sí? Ok, ¿los vapores de las soluciones para preparar el material de cemento son inflamables? Sí, sí. Por eso les decía que hay que tener cuidado de usar el cauterio, porque a veces limpiamos los bordes de donde salió el cemento, limpiamos, que lo ideal es con una Kelly o una espatulita. Y hay gente, pues le digo yo mal hecha, ¿no? Y hay gente que agarra el cauterio y le está dando con la paletita del cauterio y pues accidentalmente pican y ya se flama. Y no va a ser un fuego, no va a ser un incendio, pero esta flama y este calor toca e interactúa con las moléculas del implante y el implante tiene un recubrimiento especial para evitar la corrosión iónica y evitar otra serie de procesos del metal. Entonces, ya tocaste, ya le dañaste el implante. Entonces, no es tanto porque haga un incendio o algo, ¿no? Sino por la lesión térmica del recubrimiento iónico del implante. Muy bien. Doctora, por aquí otro compañero dice, aquí maestra Lupita nos toca ver esta parte, dice, ¿existe algún estudio donde evidencien el daño a la salud para por los vapores del cemento en el equipo de salud? Muy buena pregunta, no sé qué sabe usted, doctora, por ahí los estudios en relación a los daños de estos vapores en el personal de salud. Sí, sí hay serie de estudios, por eso se sugieren uso de mascarillas con filtro, como las que usan, por ejemplo, los pintores o los que usan solventes,
pero con un cubrebocas N95 pues es más que suficiente, pero si está documentado la irritación de la mucosa nasal, la irritación inclusive puede darte una conjuntivitis química, etcétera. Entonces, la inhalación constante de estos vapores, puede causar inclusive problemas a bajo nivel pulmonar. Eh, no te sé decir la incidencia. Lo que sí te puedo decir es que si en una sala de quirófano somos 5 personas, pues obviamente las 5 personas no reciben la misma cantidad de solvente, ¿me entiendes? Bueno, no Sí, solvente, sino de vapores. de vapor. Entonces, la persona que lo prepara es la más vulnerable, y yo la esquinita que uso para preparar lo que es en la mesa quirúrgica es la esquina más lejana de la mesa quirúrgica, la mesa, ¿cómo se llama la mesa grande? La mesa. Rectangular. Muy Es la mesa Bueno, sí, riñón, la la mesa mesa la mesa riñón. riñón, correcto, porque la Pasteur es la cuadradita y la Mayo es la de acá. amarillo. La Ujú. mesa riñón uso la última parte, le digo aquí, dame un espacio aquí, ocupo esto, 30 centímetros. Ok, doctora, me despejan, me ponen un campito y es la parte que está hasta allá. Y generalmente es la parte que da hacia las puertas. O sea, yo sí busco la manera que esté lo más ventilado y Ventilado. lo más lejos del equipo quirúrgico, porque mi quirúrgica está acá en la Mayo y yo me vengo hasta acá. Entonces, de tal manera que yo soy la única que estoy expuesta, pero si intento, inclusive me volteo, o sea, me volteo y intento no respirarlo directo, ¿no? Entonces, va desde irritación, va desde mareo, va desde náusea, eh, dolor de cabeza, es que son las principales síntomas por la inhalación de... Pero sí valdría la pena, doctora, hacer un estudio de investigación, Sí, empezando por una búsqueda sistemática de la literatura, ver los efectos inmediatos, que son todos los que usted acaba de mencionar, pero todavía hay impacto. El impacto son los efectos que se ven a largo plazo. Usted claro, mencionó uno en la mujer, la sí, esterilidad, por ejemplo, sí, así ¿sí? es. Ese es Sí, uno. No sí, sabemos si el cáncer es citotóxico, lo que da en la cirugía. así es, Entonces, valdría la pena ver el impacto, que es a largo plazo, y ver el efecto, que es a corto plazo, que es todo lo que usted nos acaba de señalar en ese momento de la preparación, los efectos de estarlo preparando, ¿sí? correcto. Sí, Bueno, pues hay que anotárnoslos, Ruth, para que, sí, sí, es Temas, un área de oportunidad para investigación. oportunidades, claro, sí, claro. claro. Bueno, pues muy bien. ¿Podemos continuar con última pregunta, maestra Última Lupita? pregunta, porque ya estamos Última, sobre porque el sí tiempo, tenemos última, y nos falta el censo. última, sí que la última, como suele hacer una consulta. ¿Cómo suelen hacer un lavado en cirugía de artroplastía de rodilla? ¿Lo hacen directo con suero fisiológico o con el irrigador en gel? Depende mucho del hospital, si es una institución pública o una institución privada, y del presupuesto del paciente, si es una institución privada. Yo en institución pública, que estoy en un IMSS de tercer nivel, lo hago directo con acepto y yo medico la solución. Medico la solución 1 litro de fisiológica con 1 gramo de amicacina, eh, como profilaxis antibiótica y para infecciones, pero sí intento que la septo, la punta del septo, a lo mejor no tan pegada al hueso para que no haya riesgo de que se rompa, pero sí lo más cerquita, y entonces empiezo en pulsos, ¿no? No es como que le sostengo y le dejo caer el chorrito, no, voy en pulsos de tal manera que sea pulsátil, y mientras más cerquita esté de la trabécula, pues más limpia. No es un chorrito, no es una mojadita. O sea, eh, mi maestro, el doctor Felipe Gómez, que es un máster de cirugía de cadera en México, eh, dice él, es un lavado psicótico. Y todo el mundo dice, "Oh, ¿por qué psicótico? Psicótico. O sea, como loco, tienes que echarle como loco, ¿no? No es una remojadita, no es
No, psicótico significa lavarle con ganas, ¿no? Entonces yo hago esa técnica cuando tengo, solo acepto. Cuando tengo la opción con los sistemas de pulso VAC, de vacío y la de Y, bueno, no uso antibiótico. ¿Por qué? Porque sabemos bien que el lavado mecánico a veces es más efectivo que los antibióticos en irrigación. Entonces ya no me preocupa. ¿Por qué? Porque la fuerza del pulsátil y del Y es más fuerte y potente y te da ese plus de lavado mecánico.